Esta va a ser la primera clase de la segunda parte de la materia. Vamos a introducirnos, como ya he dicho en la clase teórica, en el mundo de la programación, y no solo en el mundo de la programación. Si alguien se ha tomado, que me hubiera gustado, pero no sé qué tan probable es, si alguien se ha tomado el trabajo de darle por lo menos una leída al enunciado que ya quedó disponible desde el lunes a la noche tarde en el aula, pueden haberse encontrado con cosas que les haya llamado la atención, porque la segunda parte de la materia, aunque es programación, no es solamente programación, sino también es darles la estructura mental para resolver problemas. La programación es una ayuda, una muy buena ayuda a esa estructura mental. Como ya va a quedar más claro cuando Mario y Moisés muestren los problemas, que no lo van a mostrar a todos, recuerden que van a quedar varios problemas sin resolver, que es es responsabilidad de ustedes completarlo. Pueden consultar por correo, como lo he dicho infinidad de veces ya a cualquiera de nosotros. Los correos están visibles en el aula virtual. También pueden mandar un mensaje por el sistema de mensajes del aula virtual. Creo que luego del primer parcial debería haber quedado claro que conviene tener todos los prácticos completos. Los primeros ejercicios de este práctico quizás no sean tan críticos a ese respecto, pero así todo es conveniente que los tengan, porque forman la estructura de pensamiento que se busca y que va a ser reforzada por la parte de programación propiamente dicha. Para los que estuvieron en la teoría, no sé si fueron todos, recuerden que esto es metodología de la programación y programación. En la parte de metodología entran muchos conceptos y definiciones que hacen a la filosofía de trabajo y sobre todo la filosofía de trabajo del ingeniero. Nada de lo que está puesto es porque sí, todo está puesto para que aprendan a pensar. No sé si sus docentes en otras materias alguna vez le hacen la disquisición, pero el propósito del ciclo básico es formar la estructura de pensamiento del alumno. O sea, cuando llega al ciclo profesional ya esa estructura esté armada. Habiendo dicho esto, voy a tratar de interferir lo menos posible, cada vez lo menos posible, y voy a ceder el control de la clase a Mario y a Moisés, que van a mostrar los problemas que ellos han decidido mostrar. Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la materia, como ya les dijo el ingeniero. Vamos a ver primero un enfoque para que ustedes se vayan preparando y terminar la segunda parte, estén en una situación ya para poder programar. Este práctico lo vamos a hacer un poco más participativo del lado de ustedes. Así que me gustaría cuando preguntemos nosotros algo, contesten. Bien o mal, contesten. Estaría bueno para nosotros también que nos sorprendan y promocionen todos la materia o la mayor parte posible de ustedes. Y bueno, esperemos que sea una clase un poco más interactiva y no se duerman tanto. Vamos a empezar con el problema 1, que nos pide que un alumno debe inscribirse en la asignatura informática. Ustedes ahora están en una modalidad virtual y bueno, ya hace un tiempo la inscripción a las materias se viene dando por un sistema que nos provee la facultad. Lo que queremos nosotros mostrarles con este práctico
y tratar de generar este entrenamiento en ustedes, pero no solo para la materia, sino en general para todo el desarrollo de la formación, desarrollo y formación de un ingeniero, es que dada una tarea o una acción o un trabajo, o en este caso la inscripción en la asignatura informática, ustedes sean capaces de a esa tarea dividirla en subtareas o encontrar cuáles son los pasos a seguir, ya sea en un cierto orden, sea que haya que repetirlos más de una vez a los pasos para lograr la tarea, o ese tipo de cosas. En este caso, como un alumno debe inscribirse en la materia informática, yo les puse acá un pequeño gráfico, como si fuera un juego que uno tiene que ir siguiendo una serie de pasos hasta que llega al final de una tarea. Entonces, si yo les digo, nos tenemos que inscribir en la asignatura informática, ¿alguno me puede decir qué es lo primero que se les ocurre después de, supongamos, ya son alumnos porque para cursar informática ya tienen que haber aprobado el ingreso, ya tienen que haber aprobado ciertas materias, regularizado ciertas materias del primer cuatrimestre? Entonces, supongamos que ya ingresamos a nuestro entorno Ciudad Guaraní y ahora tenemos que inscribirnos en informática. ¿Alguno me podría decir o escribir en el chat o algo por el estilo de un paso a seguir para inscribirse en la materia informática? Ir al menú. Bueno, perfecto. Lo podemos hacer tan simple, a ver, tan simple como, por ejemplo, primero podemos decir, en este caso vamos a hacer, a ver, le vamos a poner un título. Entonces, como principal podemos tomar bien. Después uno de ustedes dijo, puede ser, por ejemplo, vamos a poner genérico, ingresar al menú de materias. Después, dentro de ingresar al menú de materias, fíjense, buscar la materia informática. Dentro de buscar la materia informática, podemos buscar bueno, a esto lo podemos hacer tan profundo, tan superficial como ustedes lo vean. Yo podría haber puesto simplemente ingresar al CIU Guaraní, inscribirse en informática de ingeniería civil. Pero dentro de ese inscribirse en informática hay cosas que ustedes las pueden tomar como obvias porque ya lo hacen de manera automática. Pero si le tienen que enseñar a una persona que no lo toma de manera automática o es la primera vez que lo hace, ustedes les tienen que pasar una guía, un paso a paso, como si fuera una receta de cocina, de cuáles son las acciones
que tiene que tomar uno para lograr cumplir la acción esta, la tarea que es inscribirse en la asignatura informática. Como ven, dentro de ingresar al menú materias, yo puse identado, o sea, hay una separación acá a propósito, que es buscar la materia informática. Y dentro de buscar la materia informática, otra acción más que es buscar el botón para inscribirse y cliquear en él. Están en distintos niveles porque, así como vieron cuando vimos Word, que veíamos numeración y viñetas, que habían un grupo y dentro de ese grupo un subgrupo, bueno, estas son acciones y dentro de las acciones hay subacciones. Entonces, una vez que buscamos el botón para inscribirnos, cliqueamos en él y podemos poner otra acción más por las dudas. Supongamos que alguno de nosotros sea un obsesivo, que desconfía en los sistemas y cree que el sistema de la facultad va a fallar, cosa que puede pasar. Vamos a poner imprimir el comprobante de inscripción. Con estos pasos, una persona que recién está aprendiendo a inscribirse en una materia de la facultad podría lograr inscribirse en la materia informática. Seguramente algunos de ustedes, cuando estaban por ingresar en la facultad, tanto para inscribirse en el cursillo o como para inscribirse en un aula virtual, les dieron alguna especie de paso a paso, algún archivo que muestra cuáles son los pasos a seguir para que ustedes puedan desarrollar esa tarea sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a seguir con otros problemas y va a seguir Mario. Buenas tardes, chicos. Bueno, seguimos con el práctico. Ahora le comparto pantalla. Vamos a ver el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 nos pide que construyamos el símbolo del yin y el yang, el símbolo que tenemos aquí. Como bien dijo Moisés recién, la idea de todo lo que explicó el ingeniero en teoría de esta primera parte del segundo cuatrimestre es realizar una especie de receta de cocina marcando paso a paso cómo se realiza ese círculo, que tiene una parte sombreada, una parte que está en blanco y un vaivén en el medio. La idea de esto no es que ustedes se pongan a dibujarlo, sino que expliquen el paso a paso de cómo se dibuja. Entonces, como bien venimos repitiendo desde el principio del cursado de la materia, no siempre existe una única solución para estos ejercicios. Entonces me voy a tomar un momento para mostrarles más o menos cómo se dibujaría y de ahí vamos a hacer el paso a paso de una manera distinta. Si yo quisiera realizar el logo, este dibujo del yin y el yang, no hace falta, como les dije recién, que ustedes lo dibujen. Lo pueden hacer tanto por una herramienta informática, como la que voy a usar yo, un programa cualquiera en el que se pueda dibujar, o manualmente. Pueden hacerlo usando elementos de geometría, como un compás. Ya que estamos en la virtualidad, lo vamos a hacer con una herramienta informática. Lo primero que van a hacer va a ser dibujar ese círculo de afuera. Una vez que tengo el círculo de afuera, vamos a dibujar rápidamente un círculo
hacia un lado, a ese círculo. Puedo copiarlo, lo copio hacia el otro lado y borrando unas partes del círculo ya tengo la forma. Lo único que me restaría sería sombrear la parte de abajo. Esa es una forma de hacerlo. Entonces, si yo tuviera que escribir el paso a paso de esa forma que acabo de hacer, simplemente empezaría situándome en la situación. Por ejemplo, primero voy a encender la computadora. Es el paso a paso de cómo haría el círculo. Encender la computadora. Luego voy a ejecutar AutoCAD, en este caso, como lo hice yo. Pueden hacerlo con cualquier otro programa. Una vez ejecutado AutoCAD, voy a dibujar un círculo de radio X, el radio que ustedes quieran darle. Luego de dibujar el círculo, voy a dibujar el círculo pequeño izquierdo, que es lo que hice recién. Dibujo el círculo pequeño derecho. Voy a cortar las partes que no me sirvan, como hice recién. Y una vez cortadas las partes que no me sirvan, voy a sombrear la región inferior. Una vez que tengo los pasos, ustedes se fijan que esa es una solución. Como le dijimos varias veces en el cursado de la materia, en ingeniería les va a pasar muchas veces que existen un montón de maneras posibles de llegar a la solución correcta. Así como recién realicé de esa manera el círculo y el logo del yin y el yang, podría, en vez de hacer el uso de los dos círculos y cortar, utilizar otro método, trazar una línea sobre el punto medio de esa línea que he trazado del radio, trazar una línea auxiliar. Una vez que tengo esa línea auxiliar, trazar un arco. Una vez que tengo el arco, copiarlo a ese arco. Una vez copiado, puedo espejarlo. Y una vez espejado, puedo borrar. Si se fijan, llego a lo mismo. Faltaría sombrear nada más. Pero la segunda manera fue un poco más larga y más confusa. Entonces, la idea, como les va a pasar, esto es un ejemplo sencillo, pero como les puede llegar a pasar en un futuro, es encontrar la manera en la que yo a los recursos los optimice. Y en este caso, haciendo trabajar menos la computadora, optimizo recursos y llego al mismo resultado con menos pasos. Entonces, primero, antes de realizar toda esa receta de cocina, tengan en cuenta entender bien el problema, tomarse unos minutos para analizarlo y encontrar la solución que sea más productiva para ustedes. De la misma manera, disculpen, de la misma manera que hicimos el logo del yin y el yang, podemos dividir los problemas en los sucesivos pasos para cualquier problema que se nos presente. Inclusive, les puede pasar, alguno de ustedes me puede decir, que ese logo está incompleto, que alguno de ustedes vio que tiene un círculo pequeño de un lado y del otro. Entonces, al tomarse el tiempo de analizar el problema y efectuar el paso a paso, incluso pueden plantear una mejor solución de la que tienen encomendada. Entonces, siempre, primero, me focalizo en el problema,
lo divido en partes y una vez que está dividido en partes, puedo realizar esta pequeña receta que me va a servir como base de mi programación. De nuevo, les dejo en claro que no hace falta que utilicen la herramienta que acabo de utilizar yo, que es el AutoCAD, es simplemente para mostrarles. Lo que necesitamos que ustedes tengan en claro en el práctico es el paso a paso. De la misma manera que hice el ejercicio 3 explicando el paso a paso, podemos realizar el ejercicio 4. Les recalco lo mismo. En este caso, nos dice que grafiquemos usando Excel, pero no necesitamos la gráfica, necesitamos el paso a paso. Si ustedes recuerdan del parcial anterior, la forma de graficar, en este caso, esa función, la explicamos nosotros siguiendo un paso a paso. A modo de recordarlo, lo vamos a hacer primero, como en el caso que planteábamos recién, vamos a encender la computadora, abrimos o ejecutamos Excel. Una vez abierto y ejecutado Excel, hacemos el proceso que lo explicamos muchas veces en el cuatrimestre en el parcial anterior. Primero vamos a despejar la variable independiente, la variable i. Una vez que hayamos despejado esa variable, si ustedes recuerdan, la poníamos en una celda y referenciábamos la x a la variable hacia un costado. Como para hacerlo sin que sea tan de memoria, si ustedes recuerdan, nosotros pintábamos una celda, poníamos en esta celda la función y abajo poníamos un rango de valores. Entonces, eso es lo que se pide. Despejamos la variable i, introducimos la fórmula despejada en una celda y acá vamos a indentar porque tenemos que recordar que hay que hacer referencia a una celda que contiene la variable independiente. Luego de eso, lo que hacíamos era armar una tabla de valores y, como bien recordarán, lo que hacíamos en el paso siguiente era seleccionar el rango de datos, nos dirigíamos a la parte superior en el Excel, a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Entonces, nos dirigimos a datos. Dentro de datos, nos vamos a análisis de hipótesis. Y una vez dentro de análisis de hipótesis, nos vamos a tabla de datos. Recuerden que dentro de tabla de datos nos pedía saber si nuestros datos estaban almacenados en una columna o fila. Entonces, elegimos columna o fila y de esa manera obteníamos la tabla completa. Una vez que obteníamos la tabla completa, la seleccionábamos y nos íbamos a insertar y dispersión, elegíamos alguno de los estilos de gráficos que nos gustaban. Entonces, una vez que ya tenemos la tabla lista, seleccionamos la tabla. Una vez seleccionada la tabla, nos dirigimos a insertar.
Y dentro de insertar, nos dirigimos a la parte de dispersión. Podemos, dentro de eso, aplicar formatos. Y una vez terminado, podemos guardar el archivo. Les repito una vez más, lo importante del práctico es que aprendan a escribir un paso a paso que a ustedes les ayude, en este caso, a ejecutar este logo o a realizar esta gráfica sin necesidad de hacerlo. Yo lo hice para que les quede más claro y puedan verlo al procedimiento. Bueno, si tienen alguna duda, nos van consultando, como hacemos siempre, les dejamos unos minutos para que vayan haciendo el práctico. Hemos salteado el problema 2, si tienen alguna duda con eso también nos avisan. Tienen unos minutos y ya continuamos con el práctico. Robo 30 segundos de ese pequeño intervalo para enfatizar lo que ha dicho Mario. No es lo importante la herramienta con la cual tenga que hacer las cosas, sino el pensar una secuencia de tareas. Es importantísimo el tema de la secuencia de tareas, por eso lo enfatizamos tanto. No pueden hacer el diseño, llegar al gráfico de Excel sin haber hecho primero los otros pasos. Y esta secuencialidad es lo que buscan estos problemas. Ya se va a quedar más claro a medida que vayan avanzando. Estos problemas del principio que parecen hasta tontos, obvios, no lo son, porque cuando uno programa no hay nada obvio. Y acá no estamos introduciendo la programación. Jerónimo tiene que hacer todos los puntos. Lo que le dijo Mario, que le dábamos 5 minutos para que completen lo que en función de lo que Moisés y Mario mostraron, pueden avanzar por su cuenta, o si quieren encarar el punto 2 y preguntar algo sobre él, a eso se refería. Digamos, no están obligados a hacerlo de esa manera, pero como para que aprovechen, digamos, si hablamos las 2 horas, si ellos hablan las 2 horas, ustedes terminan no haciendo nada. La idea es que vayan haciendo algo y ahí surjan las dudas y pregunten. El algo, pues empezar a atacar el punto 2 o completar en función a lo que ellos han dado el 1 y el 3 y así sucesivamente. Eso es lo último que dijo Mario.
Exacto, Valentina. Pueden comenzarlo. En realidad tienen, para estos tres primeros problemas, tienen toda la libertad del mundo, partiendo del hecho que ustedes no saben cuáles son los pasos técnicamente rigurosos. Esto es conceptual, pero no saben cuáles son los pasos técnicamente rigurosos. Pero, por ejemplo, no van a hacer una pared si antes no hacen los cimientos. Por ejemplo, eso es de sentido común. No van a edificar algo si antes no compran el campo, y así sucesivamente. Ese tipo de secuencialidad es la que estamos buscando que hagan. Pero por ese camino va Valentina. Bueno, sigamos. En toda la parte de programación, ustedes van a ver que para pasar de un paso al otro, a veces se van a tener que cumplir unas ciertas condiciones. Como recién explicó el ingeniero, no podemos construir algo en un terreno de nosotros si no tenemos un terreno. O sea, supongamos que no tenemos terreno y queremos construir algo en un terreno propio, primero tendríamos que buscar un terreno, luego comprarlo. Y bueno, esas analogías las podemos ver con Excel. ¿Se acuerdan ustedes? Usábamos la función y, por ejemplo, que nos devolvía verdadero cuando se cumplían todos los casos. La función O, que nos devolvía verdadero cuando se cumplía al menos uno de los casos. En estos casos, vamos a tener a veces condiciones y ustedes la van a ver que de alguna manera ya la vimos en prácticos anteriores. O sea, para hacer algo, antes teníamos que hacer otra cosa o necesitábamos de una condición para continuar resolviendo nuestros problemas. En el caso del problema 5, tenemos que convertir grados a radianes. Si nos acordamos un poco de Excel, Excel trabajaba en radianes. Y nosotros, cuando nos dicen, dibujame un ángulo que tenga 3,4 radianes o 0,20 radianes, no lo tenemos gráficamente asimilado en nuestra cabeza. Pero si nos dicen, dibujame un ángulo de 90 grados, dibujame un ángulo de 45, a los que ya hicieron dibujo, dibujame un ángulo de 7, un ángulo de 42, un ángulo de 180. Ustedes ya trabajaron bastante con grados hexagesimales, entonces lo tienen bien asimilado. Acuérdense que en Excel, como trabajaba con radianes, si teníamos un ángulo que estaba en grados, por ejemplo, 60, y lo queríamos pasar a radianes, utilizábamos una función que se llamaba radianes. Y que si le poníamos como argumento la celda que contenía grados, esta función nos devuelve el valor de la celda que está en grado expresado en radianes. Si queremos, también le podemos aumentar o disminuir la cantidad de decimales. Bueno, eso es a gusto de cada uno. Como ustedes ya tienen aceitada la parte de Excel y ya trabajaron bastante con ángulos en grados y en radianes, podrían también encontrar otras maneras para resolver esta solución. Si encontramos un factor de conversión que me pase
de grados a radianes, eso se hacía dividiendo el valor de pi en 180 grados. Si pongo el valor de pi dividido en 180, me da cuál es el valor del factor de conversión al cual, cuando lo multiplico por el valor que tengo en grados, me va a devolver ese valor angular expresado en radianes. Bueno, tenemos varias alternativas a la hora de pasar grados a radianes. Vamos a ver, ustedes que están familiarizados más con aplicaciones de programas, el caso de pasar de grados a radianes con el celular de ustedes. Seguramente la mayoría de ustedes tiene celular y la mayoría tiene Excel en el celular. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando queremos resolver este algoritmo de pasar de grados a radianes en el Excel del celular? Si alguno tira una idea, se las agradezco. Primero, desbloqueamos el celular, ya sea con algún patrón, con algún código, con desbloqueo de imagen, solamente agarrándolo, girándolo. Bueno, vienen distintos modelos de celulares y se desbloquean de maneras distintas. Entonces, primero desbloqueamos el celular. Luego, podemos abrir la aplicación Excel en el celular. Después de abrir la aplicación Excel en el celular, en una celda vamos a cargar el valor que nosotros tenemos en grados sexagesimales. Pero para eso primero seleccionamos esa celda. Después que seleccionamos en la celda, cargamos el valor en grados que queremos convertir. Fíjense que antes de abrir la aplicación Excel, alguno podría decir ingresar al menú de aplicaciones. Dentro del menú de aplicaciones, buscar la aplicación Excel. Dentro de la aplicación, dentro de la opción buscar la aplicación Excel, abrir a la aplicación Excel o abrir dicha aplicación, o bueno, hay que ver de qué manera la escriben ustedes. Pero, por ejemplo, acá dice el paso siguiente, seleccionar una celda. Pero alguno me podría decir, sí, pero el celular bien abre la aplicación de Excel, nos pregunta si queremos abrir un documento nuevo, queremos abrir un documento existente, así como nos pregunta Excel en nuestra computadora. Queremos abrir un libro en blanco, queremos abrir un documento reciente, queremos buscar algo en particular, abrir un libro en alguna ubicación en particular de la computadora. Bueno, entonces, cuando se les dice que tenemos que buscar esa receta de cocina, por decirlo de alguna manera, o encontrar cuáles son los pasos a seguir para desarrollar la acción esta de pasar de grados a radianes, cada uno de ustedes tiene que ser tan fino como sea necesario, sin pasarse de inspeccionar en toda la pantalla alguna palabra que coincida con lo que estamos buscando. O sea, no ir tanto al extremo, porque si no, se hace muy largo, como decía otro Mario, que hay dos formas, o él le mostró dos formas para dibujar el logo del yin y el yang, pero no hay que perder de vista que nosotros no queremos malgastar nuestro tiempo, porque si ustedes se ponen a rendir el examen de informática y el ingeniero les pide pasar de grados a radianes y ustedes hacen un programa que tenga 150 pasos, se van a pasar las 2 horas de exámenes o 1 hora y media o el tiempo que ustedes tengan haciendo solo una parte de ese programa
y no van a poder completar la esencia de un examen, que es desarrollarlo en su totalidad. O por lo menos, algunos de ustedes, a mí no me gusta decir esto, pero hay muchos de los alumnos que se conforman simplemente con aprobar. Me salvé, saqué un 4, para mí es un 10, eso a mí no me va, pero bueno, hay que reconocer que algunos son así y espero que ninguno de ustedes sea así. Entonces, volviendo al problema, después de introducir el valor en grados, ¿qué hacíamos? Algunos pueden mirar cuál sería una posible acción a seguir después de introducir un valor en grados, que es lo que habíamos hecho recién. Teníamos un valor en grados. Están medio dormidos los chicos. Vamos, opine alguno. Moisés le está pidiendo precisamente que participen. No siempre van a tener esa opción. O sea, si le da, tiene la gentileza de pedirle que participen, aprovechenla y participen. Ya hemos demostrado que no somos malos, solo somos puntuales, nada más. Bueno, después de introducir el valor en grados, seleccionamos otra celda, puede ser la de abajo, la de arriba, la de otra hoja, la de otro libro, hacerlo a mano, pero en este caso lo vamos a hacer en el celular. Seleccionamos otra celda y ¿qué hacemos en esa celda? Usamos la función esa que ya vimos, radianes, y en el argumento de la función colocábamos la celda que teníamos anteriormente que contenía el valor en grados. Una vez que tenemos esto, podemos poner otra acción más, que sería aceptar la función, o si no, podemos poner seleccionar otra celda. Excel va a entender que ya esa celda tiene cargada esa función, entonces la va a dejar con todo el argumento y todo lo que hemos cargado en esa celda. Bueno, tenemos distintas maneras y ustedes lo pueden interpretar de esa forma o de distintas formas y paramos con nuestro programa. Ahora también habíamos visto que si ustedes lo quieren hacer con una calculadora, por ejemplo, prendemos esa calculadora, introducimos el valor a convertir en grados. ¿Qué otra cosa hacemos? Multiplicamos por el factor de conversión, que no era otra cosa que pasar de radianes a grados, y sabemos nosotros que pi radian son 180 grados, o 2 pi radianes son 360 grados. Entonces, si multiplicamos por un valor, tenemos un valor en grados, lo multiplicamos por un valor en radianes y lo dividimos por ese mismo valor, pero que sabemos que está en grados, ese valor que ahora vamos a tener va a estar en radianes. Entonces, este factor de conversión nos sirve para, después de tener un valor en grados, lo multiplicamos por este valor y eso nos va a dar el valor en radianes. Y después de esto, volvemos a parar nuestro programa. ¿Algunos de ustedes tienen alguna duda con respecto a esto? Le dijo Mario recién que es importante y que lo van a tener, que no lo van a tener que hacer en el parcial. Cuando se les pide que resuelvan un problema y dice convertir grados a radianes, no les estamos diciendo abran Excel, conviertan un valor en grados a otro en radianes, graben ese archivo y pónganlo en la carpeta con su nombre que tienen en el escritorio, así como lo vimos en el primer parcial, y eso entreguen. Lo que les estamos pidiendo son cuáles son los pasos a seguir para que una persona que tiene, puede ser
medianos conocimientos en Excel, avanzados conocimientos en Excel, conocimientos nulos de Excel, conocimientos nulos en el manejo de una calculadora. Yo estoy seguro que todos en algún momento no supimos cómo usar una calculadora. Bueno, ahora podemos decir que ya lo tenemos familiarizado al uso de una calculadora, a buscar una aplicación en el celular, dependiendo si tienen distintos sistemas operativos en el celular, si tienen Android, si tienen iOS, van a saber cómo buscar una aplicación, si tienen que entrar a un Play Store, buscarla, descargarla. Algunos de ustedes sabrán cómo bajar una aplicación en una computadora e instalarla en un celular. Ese paso a paso, dependiendo para la persona que le estamos pasando para que nos haga un programa, tiene que ser tan detallado o tan superficial, dependiendo la persona en cuestión que nos haga el programa. Generalmente un programador le podemos pasar algo referido a la ingeniería civil, a la construcción, a programas que se basan en cálculos económicos para un banco, por ejemplo, que nos den cuál es la forma para pagar un crédito. Y un programador puede ser que no tenga idea de economía. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿es necesario que el programador sepa de economía? No necesariamente. Entonces, si nosotros les damos cuáles son el paso a paso de las cosas que nosotros queremos que nos resuelva, y simplemente con eso nos resuelve nuestro problema y nos da como resultado algo que a nosotros nos sirve, entonces ustedes tienen lo suyo resuelto. Más de una vez van a necesitar automatizar algo, así como lo vimos en Excel anteriormente, que queremos que la planilla de cálculo haga cosas por nosotros. O como vimos, por ejemplo, en el práctico 1. Si se acuerdan que había que guardar las condiciones de búsqueda. Yo todos los días quiero buscar archivos que pesen más de 2 GB en mi computador, por decir un número grande. No puedo estar todos los días buscando archivos, poniendo la condición de tamaño. Quiero automatizarlo de alguna manera. Bueno, ese paso a paso yo le paso a un programador, capaz que hoy les paso a ustedes. Quiero que me hagan un ejecutable para que me busque todos los días archivos de más de 2 GB. Y bueno, ya usaron el programador de tareas, ya usaron buscar. Entonces, si ven, de alguna manera desde el práctico 1 los vamos metiendo en un enfoque para que ustedes puedan programar. Por eso les decimos que todos los prácticos son importantes y es interesante que ustedes aprovechen esto y lo puedan resolver. Disculpen si los aburrí hablando tanto, pero lo que les digo yo creo que se los digo porque les va a servir cuando les hago un enfoque bastante molesto en que no soy un conformista con la nota, es para que ustedes tampoco lo sean y no digan un 4 me conformo. Si tienen alguna duda, por favor pregunten o la escriben en el chat. Bueno, seguimos con el práctico. Vamos a ver el problema número 7. Dado un número entero, obtener las dos últimas cifras del mismo. Para explicarle este problema necesito que recordemos unos operadores que ya habíamos visto, los había explicado el ingeniero, y creo que en la práctica lo volvimos a mencionar, que son dos operadores importantes que es necesario que quede claro, porque lo vamos a usar mucho de acá en adelante a la hora de programar. Van a ver que van a aparecer en todos los prácticos y en varios de los temas de los parciales. Uno de los operadores que quiero que veamos es el operador div. Y el segundo, que vamos a ver ahora,
es el operador mod. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es lo que hacía o qué me devolvía el operador div o el operador mod? A ver si alguno hace un poco de memoria y me ayuda en esta parte. Contesten, contesten. No, no puede pasar más nada. No puede pasar nada malo. Aporte lo suyo. Eso es lo que le está Profe, pidiendo Mario. el operador mod creo que era el resto y el div era el dividendo o el resultado, digamos, de El la división. resultado, exactamente. Entonces, para dejarlo más claro y que no se olviden, porque lo vamos a usar, y ahí también en el chat he visto que hubo varias respuestas correctas. Castillo, González. Bueno, seguimos. Si yo tengo una división, así como estaban acostumbrados ustedes a verla cuando iban a la primaria, ponían aquí la división. Por ejemplo, tenemos el número 123. A ese número 123 yo lo voy a dividir en 10, en este caso. Entonces, el resultado de esa división entera que nosotros poníamos en esta parte es lo que yo quiero que les quede claro, que es lo que devuelve mi operador div. ¿Estamos? Y una vez que yo tenía un resultado, también me quedaba, en ciertos casos, con un resto de esa división, que es lo que devuelve mi operador mod. En este caso, si yo divido 123 en 10, a ver si están despiertos, ¿qué es lo que me devolvería el operador div? A ver si alguno hace el cálculo rápido. ¿Qué iría en este círculo rojo? 12. Exacto. Ahí tenemos un 12. Entonces, perdón. Bien. ¿Y algún otro que me ayude? En este caso, si lo hacemos como lo hacíamos en primaria, pondríamos un 120 acá abajo, restaríamos, ¿y cuál sería el resto o el operador mod? ¿Quién me devolvería? 3. Perfecto, Guerrero. Muchas gracias. Entonces, por lo visto, queda claro que el operador mod me devuelve el resto, el operador div me devuelve el resultado de la división entera. De manera tal que si yo pongo 123, voy a cambiar de color para que se vea mejor. 123 div 10 es igual a 12. O sea, eso me va a devolver el programa después del cálculo. Es el resultado. Y si yo decido poner, vamos a correrlo un poquito, ahí está. 123 mod 10, me va a quedar 3. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? Necesito que quede claro porque es algo que va a aparecer muchas veces. Supongo... No, profe. Bien, perfecto. Entonces, no tenemos dudas respecto a esto. Es algo muy sencillo, pero es necesario que esté bien claro. Habiendo aclarado todo esto y que no queden dudas, volvemos al enunciado. Dado un número entero, quiero obtener las dos cifras, las dos últimas cifras del mismo. ¿Qué es lo primero que debería hacer para resolver este problema? Dado un número entero, debería saber cuál es ese número. Entonces, vamos a leer el número. Una vez que yo
leo ese número, ya sé de qué número se está tratando, qué cantidad de cifras tiene. Entonces, puedo preguntarle al número, o sea, puedo preguntarle al programa y que me responda, ¿cuál es la última cifra de ese número? Si ustedes se fijan en lo que yo acabo de hacer, el mod me devuelve el resto. Si yo a un número lo divido en 10, el resto de esa división es la última cifra. Si lo hacen con cualquier otro número, por ejemplo, 155, va a pasar lo mismo. Acá va a ser 15 y acá va a ser 5. Entonces, el número mod 10 me devuelve la última cifra. Entonces, una vez que tenemos leído ese número, le voy a decir que la cifra 1, le voy a llamar cifra 1 a la última cifra, va a tomar el valor de ese número que yo he leído y, como dijimos recién, mod 10. En este caso, si el número hubiera sido, como lo acabamos de ver, 123, la cifra 1 va a valer 3. Ahora, ¿cómo le preguntamos al programa que estemos usando sobre la cifra que sigue? Para hacer eso, voy a repetir el proceso. Si yo, dividiendo, usando el operador div, tengo el resultado de 12, ahora podría aplicar de nuevo el operador mod para saber la última cifra. Porque si yo divido 12 en 10, voy a tener el div es 1 y el resto va a ser 2. De esta manera, entonces, la segunda cifra, o sea, la cifra que le sigue en este caso, la cifra 2, le voy a asignar el valor haciendo una doble operación al número. Lo voy a dividir en 10 y voy a obtener, con esto que está entre paréntesis, el resultado de la parte entera, o sea, voy a obtener el 12. Una vez que obtengo el 12, lo vamos a hacer para que quede claro, si al 12 yo lo vuelvo a dividir en 10, voy a tener, igual que recién, 1 y un resto 2. Entonces, volviendo al Word, tenemos que el número que yo he leído lo divido en 10, ya me he independizado del último número. Y ahora, a ese número que a mí me queda, le aplico el operador mod nuevamente. Entonces, de esa manera, me estoy quedando con el número 2. Si ustedes ven y comparamos las dos cosas que acabo de hacer, acá estaríamos teniendo el valor 3, porque hacemos 123 dividido en 10, el resto es 3, y acá hacemos 123 dividido en 10, 12, y el resto de dividir en 10 es 2. Una vez que he leído el número, obtuve la primera cifra, obtuve la segunda cifra, lo siguiente que tengo que hacer es mostrar la cifra 1. Una vez que muestro la cifra 1, puedo mostrar la cifra 2. Y una vez mostrada la cifra 2, le digo a mi programa que puede parar. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer esto, yo quisiera mostrar las dos cifras juntas? Nos volvemos acá. Quiero mostrar el 23, todo junto. A algunos se le ocurre
¿qué puedo hacer utilizando div y mod para mostrar el 23 todo junto? Fíjense que acá yo hice uso de la división por una unidad seguida de 0. Cuando tengo el 10, el mod me devuelve un valor. ¿A alguien se le ocurre qué puedo hacer, qué puedo cambiar o agregar acá para mostrar directamente el 23? Exacto, Estefanía. Directamente podemos aplicar el mod 100. Entonces, otra solución distinta podría ser el algoritmo. Leer el número. Y en este caso ya no voy a tener cifra 1 ni cifra 2, sino voy a tener la variable cifras. A esa variable cifras va a ser mi número que acabo de leer, pero en este caso mod 100. De esa manera voy a tener las dos cifras juntas. Una vez que tengo las cifras, puedo mostrarlas, mostrar cifras, y nuevamente parar. Eso es una de las maneras de hacerlo. Acá hay otra de las maneras de hacerlo, y obviamente ustedes pueden, como dijo Moisés, refinar sucesivamente y poner más detalle en cada uno de los pasos que vamos dando, pero sin perder de vista que la idea es resolver el problema de la manera más concisa posible, dejando una receta de cocina, como lo dijo Moisés, similar a una receta de cocina, en donde una persona que quizás no entienda nada de matemática, sabe que pone en un editor de ecuaciones, en un programa como Excel, el número mod 10, el número dividido en 10, mod 10, y va a llegar a una... O sea, el programador no tiene por qué saber matemática. Teniendo nuestra solución de esta manera, él puede llegar a darnos un programa que funcione perfectamente. Bueno, cualquier duda nos avisan, como siempre, les dejamos unos minutos para que practiquen un poco. Cualquier pregunta estamos acá y en un ratito continuamos con el práctico. Estas dos operaciones, el div y el mod, la vamos a volver a ver con mucha asiduidad y la van a tener que utilizar, créanme. Va a haber algún problema de esto en el parcial. Así que no queden huecos. Repasen, pregunten, pero que no queden huecos sobre cómo se ha usado. Más claro que lo que explicó Mario, difícil, pero bueno, que no queden huecos.
una pequeña digresión relacionada, mejor dicho, para que les quede un poco más claro. No debería hacer falta, pero bueno, creo que sí hace falta. Respecto al punto 8. Permítanme la compartición. El ejercicio 8 les dice calcular la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo o con un ángulo de 30 y si nos acercamos 10 metros con un ángulo de 60. Lo que quiere decir geométricamente es eso. En este dibujo no hecho con AutoCAD, como lo haría Mario, sino hecho con sencillo Paint, como para que quede claro el concepto. Ustedes tienen una distancia X y desde esa distancia se ve la altura H del árbol con un ángulo de 30 grados. Le restan 10 a la distancia y ese ángulo se convierte en 60. Eso ya es una cuestión de trigonometría, que no le vamos a aplicar la trigonometría, pero le mostramos el concepto para que no quede en duda de qué es lo que se está pidiendo geométricamente en este problema. Digamos, muestro esto porque hay veces que hemos visto errores de interpretación. Para que no quede en duda de qué es lo que se está pidiendo, es obtener la altura H aplicándole trigonometría en base a eso. Tomen una captura de pantalla, lo que quieran, hagan un croquis, les lleva 30 segundos, pero bueno, el problema 8 pide los pasos para hacer esto, los pasos para resolver un problema matemático, o sea, los pasos que incluyan matemática para resolver cualquier problema, normalmente ¿qué es? Es un algoritmo. Eso es lo que está pidiendo el problema 8. Y creo que con eso queda totalmente claro qué es lo que se pedía. Recuerden, chicos, que estos minutos son para que vayan trabajando, dándole una mirada en general a los problemas que vamos salteando, que esos problemas que salteamos son porque consideramos que con lo explicado pueden resolverlo tranquilamente. Así que estos minutos son justamente para eso, para que intenten resolver, para que vayan dando una mirada al práctico y cualquier cosa nos preguntan. Ya continuamos en unos minutos con el práctico. ¿Qué quiere preguntar exactamente Guadalupe? Por lo menos a mí no me queda claro. Digamos, primero, ¿a qué ejercicio hace referencia y qué quiere decir usted con diferentes niveles? Recuerde que estas son acciones secuenciadas y que a su vez esas acciones se dividen en subacciones. ¿Es a eso a lo que se refiere? O sea, en el problema del yin y yang, el tema de, primero, ¿qué es lo que se busca?
expresar. Espera, voy a activar mi cámara porque si no estoy haciendo gestos como inútiles. Se busca expresar una secuencialidad y a su vez que los elementos de esa secuencialidad se puedan subdividir en elementos de menor nivel. Creo que eso contesta a su pregunta. Y el pedirlo de esa manera es porque ese es el camino correcto para el aprendizaje de la programación, entre otras cosas, y en realidad de todas las ingenierías. Pero lo de los subniveles es porque todo problema se resuelve así. Creo que la mejor respuesta que puedo dar es esa. Espero que haya quedado claro. Si no, se explica de vuelta. Bien, seguimos con el desarrollo del práctico. Vamos a ver ahora el punto 11. Dado un número con dos cifras decimales, determinar si es par, su valor absoluto, si es múltiplo de 3, de 4, de 5 y obtener la segunda cifra decimal del mismo. ¿Cómo hago para saber si un número es par o impar? Haciendo uso de lo que ya vimos antes y en este práctico. ¿Alguno me puede ayudar con eso? ¿A alguien se le ocurre alguna idea cómo hago para saber si un número es par o no? Con la función es.par. Eso era cuando utilizábamos Excel. Ahora que no estamos por utilizar Excel, estamos en la parte de programación, si utilizamos algo de lo que acabo de explicar en el ejercicio anterior, podemos llegar a saber si un número es par o impar. Perfecto, Jerónimo. O sea, si utilizamos el 2, pero no el div 2, sino, ¿qué le tendríamos que pedir? Ahí está, como dice El mod. el mod. Exacto. Entonces, si nosotros utilizamos el operador mod, con el operador mod 2 en este caso, si tenemos un resultado que es 0, sabemos que es par. Si tenemos un resultado que es 1, sabemos que ese número es impar. Entonces, esa es la primera parte de lo que nos pregunta el problema. Dado un número, determinar si es par o impar. Mario, Una tu vez, pantalla está congelada. Lo que estás presentando quedó frisado. ahí se ve. Yo que vos dejo de compartir y vuelvo a arrancar. Bueno, Ahí se movió, listo. bueno, igual ya había Ahí dejado. se ve. Vamos de nuevo. Bueno, a este ejercicio vamos a ir dando, con la ayuda de ustedes, las pautas de cómo se resuelve. No voy a resolver exactamente la receta de cocina,
para que tengan un poco más que practicar. Entonces, lo primero que vamos a anotar de este ejercicio es que para saber si un número es par o impar, ¿qué utilizamos? Como acabamos de decir, ese número mod 2. Con eso podemos saber si un número es par o es impar. Lo siguiente que nos pregunta el ejercicio ese es el valor absoluto. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podría yo evaluar el valor absoluto de un número? A ver si alguno me da alguna idea. Lo divertido sería que sea más participativo, cosa de que lo hagamos más rápido al ejercicio y nos saquemos todas las dudas. Ya sabemos entonces cómo averiguamos si un número es par o impar. ¿A alguien se le ocurre cómo le damos el valor absoluto de ese número? Vamos, ya han cursado algunas materias primero, chicos. Bueno, les doy una ayuda yo en una parte y lo vamos a tratar de continuar con ustedes. Primero le pregunto, si vamos a hacer analogía a la función si. Van a ver que cuando programemos no vamos a usar la función si, sino un operador parecido. Por ahora vamos a seguir llamándole si. Le decimos que si el número que tenemos es mayor que 0, ¿qué pasa con el valor absoluto cuando el número es mayor que 0? Cuando el número es mayor que 0, el valor absoluto es el mismo número. Entonces, el valor absoluto es el mismo número. ¿Qué pasa ahora si el número no es mayor que 0? Entonces, si no, y a eso le vamos a poner una indentación, si el número es mayor que 0, entonces el valor absoluto es el mismo número. Si no pasa eso, entonces el valor absoluto, ¿qué valor toma? Lo opuesto. Que sería el signo contrario, exactamente. Entonces sería menos 1 por el número. ¿Estamos hasta ahí? Vamos viendo entonces. Lo primero que vamos a tener en claro para ese problema es si es par o impar. Repasando, a eso lo sacamos con el número mod 2. Creo que ha quedado claro hasta ahí. Ahora, para obtener el valor absoluto de un número, me fijo si ese número es mayor que 0. Si es mayor que 0, es el número. Si no llegara a ser mayor que 0, entonces el número multiplicado por menos 1. Siempre me devuelve un valor positivo. ¿Estamos hasta ahí? Me pide saber si un número es múltiplo de 3. ¿Cómo podría saber si un número es múltiplo de 3? Exacto. Bien, Jerónimo. Aplicamos el mod 3. Si en este caso el mod 3 es igual a 0, entonces ese múltiplo es múltiplo, ese número es múltiplo de 3. Si no llegara a ser igual a 0, significa que no es múltiplo de 3. Entonces, una vez que ya aprendimos lo de recién, te decimos que si el número mod 3 es igual a 0, entonces es múltiplo de 3. Si no, le decimos que no es múltiplo de 3. De la misma manera que he averiguado si ese número era múltiplo de 3, puedo hacerlo con 4 y 5, aplicando lo mismo. Número mod 4, si me da 0, significa
que es múltiplo, número mod 4 si me da distinto de 0 significa que no es múltiplo. Lo mismo con el 5, número mod 5. Y lo de obtener las cifras decimales del número es similar a lo que ya expliqué. Si nosotros tenemos un número con cifras decimales y sabemos que son 2, primero lo que voy a hacer es multiplicar ese número por 100 para deshacerme de la coma. Vamos a ver, si supongamos que tengo el número 125 con 23. Si yo lo multiplico ese número por 100, voy a obtener 12.523. Ese va a ser el número de partida. Si yo le hago mod 10, saco el primer decimal. Si lo divido en 10 y luego le hago mod 10 de nuevo, voy a tener el segundo número decimal. O en su defecto, como explicamos anteriormente, si hago mod 100, obtengo los dos números que se encuentran ahí. Entonces, teniendo claro cómo se evalúa si un número es par o impar, cómo se evalúa si un número es múltiplo de 3, 4 o 5, cómo se evalúa si el valor absoluto de un número y cómo se obtienen las cifras, lo que hago es hacer la receta de cocina que les había hablado Moisés. Leo el número, a ese número me fijo si es par o impar con el mod 2, a ese mismo número le pregunto si es mayor que 0, entonces el valor absoluto es el mismo número, si no es mayor que 0, es el número por menos 1, si el número mod 3, ya evaluamos eso, da 0 o distinto de 0, sé si es múltiplo de cada uno. Una vez que tengo todos los procedimientos uno por uno detallado en la receta de cocina, los muestro, voy mostrando todos los resultados, es necesario que un programa muestre todos los resultados y finalizo el programa. Entonces, como les decía anteriormente, es muy importante que tengan en cuenta el uso de estos operadores mod y div y que se fijen que vamos a seguir usando la función si, que para no confundirlos todavía no vamos a entrar en eso, pero lo que vamos a ver la clase que viene, que ese operador si lo vamos a seguir usando con otro nombre, vamos a utilizar un si no, o sea, si no pasa eso, ¿se acuerdan? Que en Excel, cuando veíamos la función si, podía pasar que la prueba lógica verdadera, o en el negativo poníamos otra prueba lógica, que es lo que sería el si no. También vamos a usar funciones como la i y como la o con otro nombre, pero por el momento vamos a hacer la receta de cocina utilizando todavía la función si, aunque esto no se trate de Excel. Entonces, si quieren, intenten escribir el paso a paso de este ejercicio o de alguno de los anteriores que salteamos porque tienen las herramientas para resolverlo y nos van consultando. Ahora sigue Moisés con el próximo ejercicio. Bien, el problema que vamos a ver ahora es el último. Y como les dije al principio del práctico, nosotros tenemos que ver cuál va a ser nuestro paso a paso para ir resolviendo nuestro problema. Y hay veces, como recién estuvo hablando Mario, de la función si, de la función i, de la función o, se tiene que cumplir una serie de condiciones para pasar al paso siguiente. Por ejemplo, quiero juntar todos los alumnos. Por ejemplo, que tomemos un examen. Y quiero que entren al curso todos los alumnos hasta
que un alumno se llame Mario. Entonces empieza a entrar el primer alumno, entra Gallardo, Salim, Jerónimo. No se llama Mario, bueno, sigue entrando. Ahora entra Ariñez, Cagninti. No se llama Mario, bueno, sigue entrando. Siguen entrando alumnos hasta que tenemos un alumno que le preguntamos el nombre y nos dice Toledo Vintini Mario. En ese caso acabamos de cumplir la condición de que entran alumnos hasta que tengamos un alumno que se llame Mario. Cumplida esa condición, podemos seguir al paso siguiente, haciendo una pequeña analogía entre los nombres y el problema que estamos por analizar ahora. Nos dice sumar los números impares. Pueden ir poniendo en el chat cómo sabemos si un número es impar o no. Y disculpen que sea molesto, pero lo van a ver el resto del curso de la materia. Así que esto no pueden decir, no lo sé hacer. Sumar los números impares comprendidos entre 5 y 30. O sea, tiene que ir pasando números a partir del 5, 6, 7, 8, así sucesivamente. Y me está pidiendo un límite, 30. En este caso es un número. Yo recién les pedí un nombre. Entonces, cuando llego al número 30, dejo de analizar los números impares. En el intervalo este, y acuérdense que los intervalos pueden ser abiertos o cerrados, así que es muy importante que lean los enunciados, porque el ingeniero les puede pedir comprendidos entre 5 y 30 sin incluir, por ejemplo. Entonces ahí sería un intervalo cerrado en 5, abierto en 30. Entonces, tenemos que ver que van a ir avanzando los números, que va a haber una condición, que es lo que estuvieron viendo recién con Mario. Preguntamos si el número ese es impar, o sea, si es impar, hacemos el número mod 2. Y al dividir en 2, tenemos dos posibles restos, o 0 o 1. Si nos da 0, es par, y si nos da 1, es impar. Otra cosa que podríamos hacer es, si ese número, mod 2, es distinto de 0, entonces no es par. Cuando analizamos si es múltiplo de 3, si el número mod 3 es distinto de 0, porque el resultado, el resto de una división por 3 puede ser 0, 1 o 2. Profe, disculpe, ¿está escribiendo? No. Ah, perdón, pensaba que quedó congelada la pantalla. Bien. Estábamos analizando un número mod 3. Bien. El resto de una división entera en 3 tiene 3 posibles resultados. O da 0, o da 1, o da 2. Si da 3, ya me puede incrementar el resto de la división en 1 más, entonces el resto sería 0. Porque ese resto, al dar 3, como es múltiplo de 3, me incrementa el resultado en 1. Bien. Entonces, para estos casos podemos preguntar si el número, ¿cómo preguntaríamos si es impar? Si el número mod 2 es distinto de 0, vamos a escribirlo, mi teclado no tiene, así que voy a sacar otro teclado. Preguntamos. Una manera de preguntar es si número mod 2 es igual a 1, entonces podemos poner el número es impar.
A eso mismo lo podemos escribir de esta manera. Si número mod 2 es distinto de 0, entonces el número es impar. Fíjense que tenemos dos maneras para preguntar por la paridad o la multiplicidad de un número en otro. ¿Bien? Acá entonces tenemos una pregunta para hacerle a los números que nos van ingresando, que es si son impares o no. Y después esos números están condicionados. Tienen que estar entre 5 y 30. ¿Cuáles son los otros números que tenemos? Los pares, que están comprendidos entre 7 y 32. Entonces, les tengo que preguntar a los números que estén comprendidos entre 7 y 32 si son pares o no. Y al final, ¿qué tengo que hacer? Determinar el total de ambos cálculos, o sea, la suma de los números impares y la suma de los números pares, y cuál es el mayor de ambos. Este problema sale siempre en los parciales. Sale siempre. En el caso de que a ustedes les sobre un poco de tiempo, a esto lo pueden comprobar fácil, porque les estamos pidiendo los impares entre 5 y 30 y los pares entre 7 y 32. Creo que no me equivoqué. 5 y 30, 7 y 32. Fíjense, usando las herramientas que ustedes saben, el primer impar es el 5. Nos vamos a rellenar serie en columna de un impar a otro impar. Hay un salto de 2 y el límite 30. Y damos Enter. Y lo mismo hacemos para los pares. El primer par en el intervalo 7, 32 es el 8. Nos vamos a rellenar serie, columna, que el incremento sea lineal de 2 en 2 y que tenga como límite 32. Fíjense que estas dos series de valores tienen la misma cantidad de elementos. Que no les sorprenda que les pregunten también cuál serie tiene más elementos. Si queremos sacar el valor de la cantidad, la suma de la cantidad de todos los elementos que involucran la serie, bueno, sacamos cuál es la suma para uno y la suma para el otro. Fíjense que los resultados difieren. Entonces, ustedes me pueden decir, sí, la suma de los números pares entre 7 y 32 es mayor que la suma de los números impares entre 5 y 30. Pero ahora, quiero que ese problema sea de manera más genérica, de la suma de los números impares entre X e Y y la suma de los números pares entre U y B. Ahí se lo ponemos de una manera más genérica. Esto lo vamos a ver más adelante, porque cuando ustedes programen algo, no lo van a hacer siempre para un caso específico, impares entre 5 y 30 y pares entre 7 y 32, sino hay que buscar que los programas tengan un rango mayor que algo limitado. Entonces, no nos vamos a enfocar en algo puntual, sino vamos a tratar de hacer problemas para algo más general. No podemos hacer un programa para las personas que se llamen Mario. Yo quiero hacer un programa para todas las personas, por decir alguna cosa. Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo, al problema 12, nos piden
que lo resolvamos. Bien. Como ya sabemos, el primer número impar en la primera serie de valores es el 5. En el caso de definir un número par, podemos arrancar de cualquier otro valor. Podemos poner uno en particular, por ejemplo, ¿cuál es el primer número par comprendido entre 7 y 32? Es el 8. Pero podemos poner algo más general. Der celda que contenga el número, si es que hacemos referencia a Excel. Entonces, le pedimos a la persona que lea cuál es la celda que contiene el número, o que lea, supongamos que estamos en un sorteo y nos dicen que veamos entre el sobre 1 y el sobre 4. Bueno, leemos el sobre 1, leemos el sobre 4, y en esto lo hacemos de la misma manera. Entonces leemos la celda que contenga el número par, o el primer número par. Una suma, esto también es importante que lo tengamos claro, una suma, antes de poner cualquier elemento, el valor resultante de una suma que no tiene ningún elemento interviniente es 0. Entonces, antes de arrancar una suma, sabemos que el valor es 0. Yo quiero que les quede claro que cuando usé el Excel recién, solamente lo usé para que ustedes vean cómo resolveríamos el problema en Excel. Acuérdense que en el parcial no vamos a utilizar Excel, no vamos a resolver un problema en Excel, solo es a modo de mostrarles cómo podríamos comprobar que lo que estamos haciendo está bien o mal, o en el caso de que no encontremos un resultado que a nuestro criterio sea correcto, sabemos que tenemos algunas herramientas para comprobar. Pero sepan que en el parcial no vamos a resolver problemas ni en Word, ni en Excel. No, en Word sí, porque vamos a hacer el lenguaje de descripción de programas en Word. Así que bueno, eso quiero que les quede claro. No vamos a utilizar Excel para resolver nuestros problemas. Sigamos. A diferencia de la suma, si yo arranco con un resultado de producto que me da 0, cualquier otro valor por el que yo multiplique lo que venía multiplicando anteriormente, si en algún punto de la cadena el valor de mi producto me da 0, todo lo que siga para adelante va a dar 0. Eso, ténganlo en claro, que a diferencia de una suma arranca con un valor de 0 y un producto arranca con un valor de 1. Matemáticamente, el invariable de la suma es el 0 y el invariable del producto es el número 1. Quiere decir el número por el cual nosotros sumamos o multiplicamos respectivamente 0 y 1, que no cambian el resultado de nuestra operación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para seguir con este problema? Nos pide el total de ambos cálculos. Acuérdense que yo les había puesto una condición de que no salga el número entre 5 y 30 o no salga el número entre 7 y 32. Y también les hice una analogía con que vayan entrando todos los alumnos hasta que llegue un alumno que se llame Mario. Entonces, mientras los alumnos no se llamen Mario, pueden pasar.
Entonces acá utilizamos la palabra mientras. Y le decimos que mientras nuestro número impar sea menor o menor que 30, si es que el intervalo es abierto, o menor o igual que 30, si es que el intervalo es cerrado, la suma de los números impares, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los números impares que yo ya traía, más el número impar que estoy analizando. ¿En qué arranca? ¿Cuál es el primer número impar entre 5 y 30? El 5. Y acuérdense algo que les voy a decir ahora. Un programa se va a leer de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. No sé si ustedes me estarán viendo despejado, pero de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, si yo leo de arriba hacia abajo, cuando llego al mientras, le pregunto, le digo a la máquina que mientras mi número impar sea menor o igual que 30, ¿qué hago? Y ahora leo de derecha a izquierda. La suma impar que yo venía ya incrementando, más el nuevo número impar, ahora va a ocupar el lugar de la suma impar. ¿Qué analogía podemos hacer con esto? Alguno de ustedes fue a bailar y seguramente en la puerta del boliche había una personita con un cuenta ganado. Es un elemento que se usa y cada vez que pasa una persona se hace un clic y incrementa más un contador que tenemos en nuestro cuenta ganado. Entonces, supongamos que yo le pregunto al señor que está en la puerta del boliche, patubica o como ustedes le quieran llamar, amigo, ¿cuántas personas van entrando? Él ve su cuenta ganado y me dice, un éxito, 1.200 personas. Bien, pasa 10 más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo venía teniendo? 1.200 personas. ¿Y qué es lo que le estoy incrementando? 10 personas más. Entonces, mi nuevo número, ahora, que es lo que tenía antes, el 1.200, ahora es 1.200 más 10. Por eso les digo que se lee de arriba hacia abajo. Seguramente voy a tener una forma que me va a ayudar. Acá estamos, de arriba hacia abajo. Y de derecha a izquierda. Le vamos a cambiar el color del relleno. No soy de Boca. Ahí está. Bien, entonces, se lee de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Ahora vemos que lo que antes era solo 1.200, en el caso de que le haga una analogía con un boliche, ahora es 1.200 más 10. Entonces me va a dar un nuevo resultado de cuánta suma impar voy acumulando. Lo mismo hago para la cantidad de elementos, en el caso, este problema está hecho un poco más general y con más preguntas, digamos, cuántos elementos tiene cada serie. Lo mismo hago para contar la cantidad de elementos que tiene una serie. Van pasando 10 personas, entonces, contador está la cantidad de personas, de cuenta ganado del amigo, son 10. Pase uno más, entonces, clic, pumba, uno más. Entonces, contador va a ser lo que yo ya traía, que es contador impares, más 1. Y esto lo vamos a poner en contador impar. Pero bien, ¿cómo hago para que este número que está en 5 llegue a 30? Algo le tengo que decir para que pase al 6, pase al 7 o salte de 2 en 2. Si ya arrancamos de entrada con un número impar, que valía 5, ahora quiero pasar al 7. Bueno, ¿cómo hago para que mi número impar, si estaba en 5, pase al 7? Le sumo 2. Entonces, si acá tengo 5 más 2, 7. Y vuelvo a preguntar, vuelvo a verificar que mi número impar sea menor o igual que 30. En el momento de que mi número impar llegue a 30, en el caso de que sea
menor que 30, el momento que llegue a 30, deja de operar, o si es menor o igual que 30, opera cuando llega a 30 y sigue a lo siguiente. En el caso del curso, se para el profesor de álgebra y cuando llega Mario, listo, no entra nadie más. Lo mismo hacemos para los números pares. Les preguntamos si son menores que 32, menores o iguales que 32, y hacemos el mismo análisis o uno distinto. En este caso, hacemos un análisis distinto y le preguntamos al número si es múltiplo de 2 o si es par. Entonces hacemos lo siguiente. Fíjense, antes asumimos que arrancamos el primer número impar, 5, y lo hacemos saltar de 2 en 2. En este caso, le vamos a preguntar al número, oiga, ¿usted el número es múltiplo de 2 o es par? Entonces, si es par, continuamos haciendo todo lo siguiente, y si no es par, no hacemos nada. Análogamente con Excel, hacemos una pregunta. En el caso que sea verdadero, vemos qué hacemos, y en el caso que sea falso, vemos qué hacemos. Tenemos dos caminos. Si usted hace tal cosa, si la hace, si no la hace. Tenemos dos posibles respuestas, un verdadero o un falso. Y bueno, lo mismo, volvemos a incrementar para que este número en algún momento cumpla la condición esta del mientras y yo pueda pasar a la siguiente operación. Entonces, ya calculé cuánto es la suma de los pares, cuánto es la suma de los impares. Y ahora, ¿cómo comparo dos sumas? Acuérdense que en Excel tenemos dos números. ¿Cómo los comparo? Pregunto. Si la suma impar es mayor que la suma par, entonces son mayores los impares. Si no, son mayores los pares. Puede existir el caso de que sean iguales. Entonces, habría que refinar un poco más el programa y obtener cuáles son las distintas soluciones. El ingeniero había explicado que uno se pasa por ahí 10 minutos programando y 10 días encontrando errores, o capaz que hasta les da a otras personas para que lo prueben, para que traten de romperlo al programa, o de hacerlo fallar, o de encontrarle algún error. Por ahí uno, como ya lo conoce su programa, no lo puede hacer fallar porque sabe cómo usarlo para que no falle. Entonces, por ahí es difícil que uno lo haga fallar a su programa. Le prestamos a un compañero, a un amigo, a un primo, a un familiar, y bien lo hace andar al programa, ¡pum!, se traba. Entonces, uno se pasa poco tiempo resolviendo un problema y mucho tiempo encontrándole errores. Entonces preguntamos, si la suma par es mayor que la suma impar, entonces nuestro mayor va a ser la suma par, y si no, nuestro mayor va a ser la suma impar. Y luego mostramos todos nuestros resultados, que va a ser las respuestas de nuestro problema. Cuando resolvíamos una intersección de dos funciones y en el práctico les pedimos que muestren la respuesta de alguna manera para que podamos ver que lo resolvieron bien o entienden cómo se resuelve, te ponían una celda, el resultado de la intersección es el punto, abrían paréntesis y ponían 2, 3, 2 punto y coma, 3, por ejemplo. Entonces acá tenemos que mostrar el valor de la suma par, el valor de la suma impar y el valor de cuál es el mayor, o el texto que haga referencia a cuál es el mayor. Y una vez que tenemos todas las cosas cumplidas con nuestro programa, paramos. Fíjense que nosotros fuimos de una simple acción de cómo nos inscribimos en una materia, cómo vamos a la facultad, o cómo tenemos que saludar a una persona, y ahora ya estamos viendo una comparación entre la suma de los números impares entre dos valores con la suma de los números pares entre otros dos valores que pueden ser los mismos o no.
Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, por favor les pido que no se queden con las dudas. Un comentario. Perdón, Mario, perdón. Dale. Disculpe, Jero. Aprovecho los últimos minutitos para comentarle rápido algo que se me ha pasado recién. Cuando he resuelto el ejercicio preguntando si era par, si era impar, si era múltiplo de 3, 4, 5 y el valor absoluto, hice un resumen de las cosas que se debería tener en cuenta para resolver el ejercicio. Lo que sí, ese resumen está hecho justamente a modo resumen y no quiero que se preste a confusión la manera en la que he ido escribiendo ese resumen. Lo correcto sería como lo voy a mostrar ahora, porque no he mostrado el ejercicio entero recién. Y hay un detalle que quiero que tengan en cuenta. ¿Se acuerdan recién cuando les decía que primero leen el número? La forma correcta de escribirlo no es como lo hice yo recién a modo resumen, sino primero, para ver si es par, utilizamos el operador si. Si ese número, mod 2, es igual a 0, entonces puedo mostrar que un número es par. Si no, muestro que un número es impar. Lo que quiero que tengan en cuenta es el detalle de que el si no es una estructura que se encuentra al mismo nivel que un sí, no indentado como lo había puesto al modo de hacer el resumen recién. Es válido para todas las preguntas siguientes. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del valor absoluto? Si un número es mayor que 0, entonces el valor absoluto es ese número, al igual que decía Moisés recién, se lee de derecha a izquierda, o sea, valor absoluto toma el valor de número, y si no, el valor absoluto es número menos 1. Por menos 1. Lo mismo para todos los casos. Quería que quede claro eso, por las dudas se haya malinterpretado el resumen que hice para no escribir todo el ejercicio completo, pero esa es la estructura correcta que debe tener el ejercicio. Lo dejo al ingeniero, no sé qué estaba por decir. Iba a hacer un comentario ya para ir cerrando la clase, de que es bastante posible de que sobre todo los últimos ejercicios, les haya quedado como cosas en el aire sin demasiada claridad. El lunes, en la teoría del lunes, vamos a ver ya con mucha mayor profundidad y con mucha mayor rigurosidad los detalles estructurales necesarios para terminar de comprender los últimos ejercicios de este práctico. Digamos, es intencional que, digamos, es necesario, por un lado, y es intencional, por otro, la secuencia que estamos siguiendo, pero las dudas respecto a cómo, por lo que me estoy preguntando en el chat y cosas por el estilo, las dudas respecto a la estructura, cómo se usa, cómo se escribe, por qué hago tal cosa, por qué decimos así, por qué utilizamos esas palabras, eso va a quedar, espero, absolutamente explicado en la teoría del lunes. Hoy nos estamos adelantando un poco, como para ir poniendo un poquito de presión, que nos parece que hace falta. Pero yo creo que lo que no ha estado muy bien explicado, los detalles convencionales, los detalles funcionales, los detalles de sintaxis, o sea, de cómo debo escribir, esas flechitas que han hecho aparecer los muchachos, eso, lo vamos a ver con mucha más claridad el lunes, así que la teoría del lunes es fundamental, no falten. Me estoy, digamos, tomando los últimos 2 minutos de la clase para enfatizar eso,
y para aclarar que las dudas que pueden haber quedado con respecto, sobre todo al último problema, es hasta normal que hayan quedado, pero confiamos en que ya el lunes no quede ninguna duda y hay que prestarle mucha atención a ese tipo de problemas porque les garantizo que va a aparecer en el parcial. A algún grupo le va a tocar algo de esto, así que por eso lo hacemos aparecer antes también. Si no hay ninguna pregunta, dejo un minuto y medio, que es lo que falta de la clase. Vamos a empezar puntual, vamos a terminar puntual. Yo sé que ha habido gente que ha entrado tarde por las ayudas que nos hace el laboratorio y otros problemas personales que me lo acaban de comentar por correo. Se anota y se toma en cuenta de forma positiva, o sea, es la Convención Guadalupe y eso va a quedar totalmente claro el lunes y va a quedar aún más claro el por qué cuando lo programemos. Digamos, lo que vamos a ver el lunes le va a aclarar, no quiero adelantarme sobre lo que voy a contar el lunes, pero la respuesta a su pregunta es todas las justificaciones a eso que usted ha preguntado se van a ver a partir del lunes. Y lo que estaba diciendo, las justificaciones que me han dado por la llegada tarde y demás, las tomo en cuenta y también tomo en cuenta que avanzan sobre nuestros horarios otras materias. Si no queda nada más que preguntar, para mí ya se ha cumplido la hora. Sin embargo, si quedan preguntas de ustedes, se las contestan. Si no, están liberados y espero verlos a todos el lunes. Cuídense y no falten. Y completen el práctico. Hasta luego, chicos.